Amados hermanos, hoy vamos a concluir con la carta de Segunda de Timoteo, una carta que hemos aprendido muchísimo de ella y sobre todo hemos conocido a un apóstol Pablo un poco más cercano, un poco más emotivo, teniendo en consideración de que estas palabras que fueron escritas en esta carta fueron las últimas palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo se encontraba preso en Roma, a punto de morir, y le envía esta carta a Timoteo, una carta llena de muchas exhortaciones y también mucho propósito para la vida del creyente, entre los cuales lo más importantes están preservar el evangelio, guardar el evangelio que nos ha sido encomendado, predicar la palabra de Dios, hacer lo que sea para presentarnos delante de Dios como un obrero fiel y sobre todo sufrir a causa del evangelio. Todas estas cosas las hemos aprendido durante todas estas semanas y el apóstol Pablo hoy quiere hacer una mención especial para que nos demos cuenta de que todo lo que tenemos que hacerlo acompañados de los hermanos que también tienen el mismo propósito. Los hermanos que han conocido la verdad, que han conocido lo que Cristo hizo por ellos, al igual que tú y yo. Tenemos que unirnos y unir fuerzas para cumplir con todo este llamado que nos dejó esta carta y con todo el llamado que nos da la palabra del Señor. Porque no hacerlo, pretender que nosotros podemos vivir la vida de creyente solo es una postura que primero no es la postura que Dios ha establecido en su palabra. Y segundo, es como orgulloso pretender que puedes tú vivir una vida en los caminos del Señor solo. Porque no está diseñado así. Se te va a complicar mucho vivir solo como un hijo de Dios. Al igual que se le podría complicar mucho a aquellas personas que participaron en la construcción del Canal de Panamá, por ejemplo. El Canal de Panamá fue una obra de muchos años y de mucho trabajo y de mucho esfuerzo. Una obra que inició en el año 1881. Y que culminó en el año 1914 y que fueron más de 90,000 personas las que trabajaron en esa obra. Imagínense ustedes, 90,000 personas trabajando, pero no de manera simultánea, no todos al mismo tiempo, porque capaz hubiesen terminado antes. Fueron 90,000 personas que trabajaron en todo el proceso. Pero en ese camino de construir el Canal de Panamá, muchas personas abandonaron ese trabajo. Abandonaron el trabajo a causa de problemas económicos del país, problemas políticos, incluso la malaria y la fiebre amarilla trajo como consecuencia la muerte de algunos trabajadores de ese canal de Panamá. Y a pesar de que pudo haber tenido muchas complicaciones, a pesar de que era una obra muy difícil de cumplir, la unión y el trabajo en equipo hizo posible que luego de 33 años el canal de Panamá se creara y se uniera el océano Atlántico con el océano Pacífico con una infraestructura increíble. Sería imposible que ellos pretendieran hacer eso solos. Nuestra obra es mucho más importante que una obra terrenal. Es una obra eterna y que no podemos vivirla de una manera independiente. Por eso es que el título de esta enseñanza es Juntos es mejor. Juntos es mejor. Una palabra que para los que muchos saben representa mucho para mi vida. Pero Dios nos ha enseñado por medio de su palabra y nos va a enseñar hoy la importancia que tenemos los hermanos en unión. Y lo vamos a ver con una mayor claridad en 2 de Timoteo, que es el texto que vamos a recorrer el día de hoy. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 9 al 22. Así que los invito a que abran sus Biblias. Y mientras buscan voy a tomar un poquito de agua. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 9 al 22. Dice así la palabra del Señor. Procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado a este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica.
Crescente se fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Pero a Tíquico lo envía a Éfeso. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas con Carpo y los libros, especialmente los pergaminos. Alejandro, el calderero, me hizo mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Que no se les tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, pero a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Procura venir antes del invierno. Éubulo te saluda. También Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Acompáñenme, hermanos, a orar para poder entender este texto como en su contexto y para que ustedes también puedan abrir. Pídele a Dios que abra tus ojos espirituales para poder entender su palabra. Amado Padre, Señor, gracias que podemos tener acceso a tu palabra y que podemos estar aquí reunidos. Te pido en este momento, Señor, que nos ayudes a entender tu maravillosa palabra, que nos ayudes a comprender lo que realmente tú quisiste decirnos en este capítulo 4, versos del 9 al 22 de 2 de Timoteo. Edifica nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a cambiar lo que estemos haciendo mal, corrígenos, muéstranos tu verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para facilitarles, hermanos, una mayor comprensión de este texto, traje para ustedes esta idea principal que vamos a estar recorriendo durante todo el sermón. Y dice así: la ayuda de los hermanos es valiosa, pero el respaldo del Señor es vital. Y para fundamentar este argumento, este pasaje está dividido en dos partes. Una valiosa ayuda que vamos a ver entre los versos 9 al 15 y también 19 al 21, porque forman parte de una misma idea, a pesar de que estén separados. Y un respaldo vital está en los versículos 16 al 18. Empecemos entonces analizando cómo inicia este pasaje. Pablo inicia este último capítulo del segundo libro de Timoteo con una frase que va a determinar el énfasis de lo que nos quiere decir el autor. Dice: procura venir a verme pronto. Cuando realicé el estudio de este pasaje y lo leí una y otra vez, me fui por otro lado. Y a veces es tan sencillo darnos cuenta de lo que nos quiere transmitir el autor que está a simple vista. Porque cuando vemos lo que está diciendo ahí, dice: procura venir a verme pronto. Y luego también dice: trae contigo a Marcos, dando a entender que va a venir. Y después dice: cuando vengas, tráeme la capa y el pergamino. Y después dice: procura venir antes del invierno. Y cuando lees el capítulo 1 dice: tengo deseos de verte. Recuerdo cuando nos despedimos aquella vez y lloramos juntos, pero tengo deseos de verte porque necesito reconfortar mi corazón, necesito estar alegre de nuevo con tu presencia. Es tan sencillo darnos cuenta de que Pablo lo que tenía era un anhelo en su corazón de tener la compañía de alguien muy valioso para su vida, que era Timoteo. Pablo estaba pasando por una prueba difícil, estaba preso en Roma, bajo el gobierno del emperador Nerón, un emperador que perseguía a los creyentes para matarlos, para encarcelarlos. Y Pablo, solo, abandonado por muchas personas que estuvieron a su alrededor, fue abandonado totalmente.
anhela la compañía de su discípulo, de Timoteo. Es impresionante cómo algo tan sencillo a veces no lo podemos ver, pero eso es el énfasis de esta historia, hermanos. Él anhela la ayuda y la compañía de un hermano en la fe, porque la ayuda de un creyente, de un hermano en la fe es muy valiosa. Pablo nos deja ver cómo esta ayuda de los hermanos es valiosa en todo tiempo. Porque si recordamos lo que les dije anteriormente, de que en todo el libro Pablo nos está exhortando a hacer muchas cosas, a preservar el evangelio, a mantenernos como unos obreros fieles, para presentarnos fieles delante de Dios, delante del Señor Jesús, a predicar la palabra de Dios, a sufrir a causa del evangelio. Esto lo debemos hacer acompañado de las personas para no estar solos, porque no podemos estar solos, hermanos. Porque a pesar de todo esto que vamos a hacer, vamos a pasar por momentos difíciles, vamos a pasar por pruebas, por prisiones, por personas que nos quieren hacer daño, por enfermedades. Imagínense pasar todo esto solo. Dios no diseñó esto, nos diseñó el caminar de un creyente para que lo vivamos solo. No lo hizo así. Y probablemente yo estaba pensando que cuál es la razón y los motivos por el cual Pablo quería que Timoteo volviera. ¿Qué tan valioso es la ayuda de un hermano en un momento difícil? Y pensé en 3 puntos importantes. El primer punto, que lo valioso que puede tener una ayuda en un momento difícil de un hermano, es que la ayuda de un hermano consuela. Dice 2 de Corintios, capítulo 1, versos del 3 al 4, que Dios nos ha consolado a nosotros ya. En muchas oportunidades, en muchos momentos, Dios nos ha consolado. Y como ya nos ha consolado a nosotros también debemos consolar a otras personas. Es como una siembra, una cosecha, literal. Así como Dios ya te ha consolado en otros momentos, en esos momentos difíciles, donde tú has estado pasando por problemas, tribulaciones, momentos complicados, Dios te ha consolado. Ese mismo consuelo que has recibido de un hermano en otro momento, tú dalo también. La compañía y la ayuda de un hermano consuela. La compañía y la ayuda de un hermano también anima. ¿Qué nos dice Hebreos? Capítulo 10, versículos del 24 al 25, dice que nos estimulemos unos a otros en amor y a las buenas obras, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino más bien motivándonos, porque aquel día, el regreso del Señor Jesucristo se acerca. Cuando estamos juntos, hermanos, nos estimulamos, nos animamos a las buenas obras. Pablo estaba preso, solo. Él necesitaba consuelo, él necesitaba ánimo. Él era un apóstol increíble que hizo muchas buenas obras para el Señor, fue uno de los principales autores de la Biblia, pero hermano, él es un humano también. Necesitaba ánimo de sus amigos y estaba solo, totalmente solo. Anhelaba el regreso de Timoteo. Un amigo también, como tercer punto. El primero fue un hermano consuela, el segundo fue un hermano te anima, y el tercero es que un hermano te puede ayudar a llevar esa carga. Cuando leemos Gálatas, capítulo 6, versículo 9 al 3, este pasaje nos enseña que cuando estamos en pecado y compartimos esa carga con un hermano, es mucho más fácil de llevar. Pero no solamente la palabra habla de cuando estés en pecado, sino cuando estés en necesidad, cuando estés pasando por un momento difícil, ayuda a tu hermano. Porque esa ayuda a tu hermano va a aligerar la carga del peso que lleva. Por eso es que Jorge, al inicio de la liturgia, dijo que 2 son mejor que 1. Porque si uno se cae, el otro lo levanta. Porque si tienen frío, los 2 se acompañan y se calientan. Cuando estamos ahí, hermanos, en esos momentos difíciles, en esos momentos de prueba, estamos en el hospital, que van a operar a un amigo, un hermano, y tú estás ahí acompañándolo. Así sea sin decirle nada, pero estás a su lado ahí viéndolo, luchando contigo mismo, porque todo lo que implica estar en ese lugar, pero tú estás ahí, aligerando su carga. Estoy contigo.
Tú puedes, lo consuelas, lo animas, lo ayudas. Es muy valioso, hermanos, la ayuda. Pablo no especifica si él quería consuelo, si él quería ánimo o si él quería que se aligerara la carga. Él quería que lo acompañaran, que podía incluir todo esto. Él tenía la necesidad de estar con las personas que él ama. Es por esta razón, hermanos, que no podemos pretender vivir la vida del creyente solos. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado a personas decir, no, es que yo tengo mi relación personal con Dios y no necesito del cuerpo, no necesito de la iglesia? Déjame así, a mí no me invites para la iglesia. Yo tengo mi relación personal con Dios. Hermano, no funciona así. No funciona así. Dios no lo diseñó de esa manera. Dios ve la iglesia como un cuerpo que está conformado por muchas partes y cada parte tiene una función en particular. Ustedes, los que han creído en Cristo Jesús, forman parte de ese cuerpo y tienen una función y una responsabilidad en particular. Son útiles para algo en específico, teniendo como cabeza de ese cuerpo ¿a quién? A Cristo, como ese respaldo vital que veremos más adelante. Pero cada uno de nosotros es una pieza fundamental en ese cuerpo y nos ayudamos unos a otros. Y si una parte del cuerpo sufre, las demás se preocupan por él. Las demás ayudan para que esa carga pase. Eso es lo que es la iglesia, un cuerpo. Y como cada miembro es importante y útil, Pablo no solamente anhelaba el regreso de Timoteo, sino que también le dijo, tráete a Marcos. Tráete a Marcos porque Marcos me es útil. Pero esa frase de que Marcos me es útil no es solamente un llamado a que lo traiga, sino que esconde algo muy valioso. Es que si ustedes recuerdan lo que pasó entre Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé estaban juntos haciendo la labor del Señor y se estaban poniendo de acuerdo para regresar a aquellos lugares donde ya habían predicado para ver cómo estaba la obra. Y Bernabé dice, Pablo, vamos a llevarnos a Marcos. Estoy parafraseando con todo el respeto de la palabra del Señor. Vamos a llevarnos a Marcos. Y Pablo estaba bravo, estaba picado. No se quería llevar a Marcos porque Marcos lo había dejado mal en otra obra, en Panfilia. Ellos se habían ido a una obra y Marcos se fue de esa obra. Yo me pongo en la posición de Pablo y pienso, Marcos puso en riesgo esa misión que tenían en Panfilia. ¿Cómo me lo voy a llevar ahora de nuevo? Yo no quiero estar con él. Y fue una discusión tan tensa entre Pablo y Bernabé que tomaron caminos separados y Bernabé se llevó a Marcos y Pablo se fue a otro lugar. Pero ahora Pablo, antes de morir, pide la ayuda de Marcos. Esto nos habla, hermanos, de que en muchas oportunidades nosotros vamos a fallar. En muchas oportunidades no vamos a cumplir con el rol que tenemos dentro del cuerpo. Pero si te arrepientes y permaneces, vas a poder volver a ser útil para el Señor y para los hermanos. Yo no sé cómo está tu estatus hoy, hermano. No tengo ni idea de cómo está tu corazón, de que si te sientes útil o no para el avance del reino. Si hay algo que estás haciendo mal, algo que debes arrepentirte, pero déjame decirte que puedes hacerlo hoy, arrepentirte. Todavía puedes ser útil para la obra. No es tarde. Así como Marcos logró ser útil al pasar el tiempo para Pablo, ustedes también pueden ser útiles hoy si lo desean y se arrepienten. Los necesitamos. Nosotros no podemos solos. Cada uno de ustedes son importantes para el avance del reino. Y cuando hablamos del cuerpo, siempre pensamos en esas partes que tú consideras que no son tan valiosas o que ni siquiera sabías que existían. Hay un músculo aquí en el párpado que permite que él abra y cierra. Para los que hemos tenido parálisis facial, así como yo, cuando me dio una parálisis facial, ese músculo no me funcionaba. Y yo nunca le daba gracias a Dios por ese músculo.
porque ni siquiera sabía que existía. Pero tenía que dormir con una sábana puesta en el ojo porque no me cerraba, no me funcionaba el músculo. Hoy me doy cuenta de lo valioso que es. Hoy me doy cuenta de que muchos de ustedes pueden ser ese músculo, o pueden ser la mano, el brazo, no sé lo que sean, pero cada uno de ustedes es valioso y los necesitamos para la obra. Los necesitamos a cada uno, hermanos. Tienen la oportunidad de arrepentirse y volver a ser útil para ahora, porque la ayuda de un hermano es valiosa. Pero en este camino, hermanos, no solamente vamos a encontrarnos con ayudas valiosas, sino que también vamos a experimentar el abandono de algunas personas. Algunas personas se pueden ir para contribuir a otra obra, que es lo que deberíamos hacer las iglesias, porque el llamado es ir a predicar a todas las naciones. La idea es que la Iglesia de la Cristiana de la Roca Caracas no se quede siendo nada más la Iglesia Cristiana de la Roca Caracas, sino que podamos reproducir el patrón que estamos diseñando en otra congregación. Y muchos de los que estamos aquí podemos llegar a hacer eso e irnos y ya no estar juntos, como es el caso de Tíquico, por ejemplo, que Pablo envió a Éfeso y no estaba con él. Pero hay otros hermanos que se van de nuevo al mundo. Y esto nos causa mucho dolor, hermanos. Mucho, mucho dolor nos causa cuando hemos dedicado tiempo a una persona, hemos estado ahí entregándole lo mejor de nosotros, aconsejándolo, guiándolos, y vemos cómo de repente ellos toman la decisión de irse al mundo. Demas lo hizo. Demas se devolvió a los deseos del mundo y amó al mundo y se fue a Tesalónica. Abandonó a Pablo. Y Demas, para los que no lo saben, era una pieza fundamental en el ministerio de Pablo. Filemón, capítulo 1, versos 23 al 24. Miren lo que dice. Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, les manda saludos. También les mandan saludos Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Demas era colaborador del ministerio de Pablo. Estuvo con Pablo en las obras, en los viajes, acompañándolo, vivió pruebas, tribulaciones, momentos difíciles con Pablo. Pero ¿qué pasó? Se fue al mundo. Se fue al mundo. Algunos autores consideran que esta ida del mundo de Demas viene producida a que él no quería sufrir más a causa del evangelio. Algunos creyentes podemos tener esa postura de, ¿sabes qué? Yo creí en Cristo Jesús y yo me estoy viendo donde estoy, no me exijas tanto, esto es lo que hay. Yo vengo los domingos, me siento, escucho la palabra, pero yo no voy más allá. No sé, no quiero sufrir tanto por el evangelio, esto es lo que soy. Algunas personas no están dispuestas a pagar el precio, por ejemplo, de estar en Venezuela y de sufrir las implicaciones que tiene estar aquí. Y siendo colaboradores de aquí, tomaron la decisión de irse a otro lugar porque no estaban dispuestos a pagar el precio del sufrimiento de estar aquí. Pero no es el caso de Demas. No fue lo que Demas tomó la decisión de estar separado por un tiempo. Yo estoy con los otros autores que consideran que Demas eligió amar al mundo, y cuando tú amas al mundo, no amas a Dios. Dice 1 Juan 2:15, no amen a este mundo ni las cosas que los ofrecen, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Si Demas eligió amar al mundo, es porque nunca tuvo el amor del Padre en él. Eso quiere decir que Demas era esa cizaña que estuvo creciendo al lado del trigo. Demas era uno de aquellos que se comportaba como nosotros, estaba con nosotros, pero nunca fue de nosotros. Demas era uno de esos que cargó equipos, que oró con nosotros, que estuvo los miércoles, los viernes y los domingos, pero nunca fue de nosotros. Pastor, ¿eso es posible? Sí, es posible. Hasta un pastor puede que no sea de nosotros. Sorprende, sí. Confronta, por supuesto que sí.
Evalúa tu vida. ¿Quiero que te cuestiones tu evangelio? Probablemente sí. Cuestiona tu vida. Porque Demas, después de tanto colaborar, decidió amar al mundo y se fue. Y esto nos causa mucho dolor, muchísimo dolor en el corazón de nosotros, los que invertimos en la vida de ustedes, al darnos cuenta de que se van al mundo nuevamente. Pero es algo que no podemos controlar. Esas personas que se van al mundo reflejan de que nunca realmente creyeron, al menos que vuelvan. Porque el Hijo de Dios puede caer, pero se levanta. Si esas personas que se fueron al mundo vuelven, gloria a Dios. Pero si nunca vuelven, si jamás vuelven, dan como evidencia de que nunca creyeron. Y en el camino del Señor vamos a conseguirnos con personas así, con personas que nos ayudan, como ayudó Timoteo, como ayuda Marcos. Nos vamos a encontrar con personas que ya no nos ayudan más porque están en otras obras, y nos vamos a encontrar con personas que nos ayudaron pero nunca fueron de nosotros y ya no están. Y no solamente eso, también nos vamos a encontrar con personas que se oponen a lo que nosotros predicamos, como es el caso de Alejandro. Alejandro, para muchos autores, consideraban que este también podría ser el Alejandro que mencionamos en Primera de Timoteo. En Primera de Timoteo, para los que no recuerdan, hablaban de Alejandro, una persona que había naufragado en su fe a causa del pecado y que Pablo lo había expulsado y lo había entregado a Satanás por lo que estaba haciendo la congregación. Otras personas piensan que Alejandro era un informante. ¿Y qué es un informante? En el tiempo de Pablo, habían personas que se infiltraban entre los creyentes con el propósito de saber quiénes eran los creyentes, saber dónde se reunían para luego acusarlos ante las autoridades romanas. Hay estas dos posturas, hay estas dos versiones. No sabemos quién era Alejandro. Lo que sí sabemos es que le causó daño a Pablo y que estaba en contra de la verdad. Lo que nos asegura la palabra es que dentro de nosotros, en algún momento pueden haber personas que nos van a hacer daño y que se van a oponer a lo que creemos. ¿Qué hacemos con estas personas? ¿Qué hacemos? El apóstol Pablo dice, cuídense, cuídate de Alejandro, cuídate de este tipo de personas. Pero también, 2 de Timoteo 2:25 y Romanos capítulo 16, 17 nos da una posición de qué podemos hacer con estos Alejandros. 2 de Timoteo 2:25 nos dice que debemos reprender y exhortar a estas personas que se oponen a la verdad y hacerlo de una manera tierna, con el propósito de que Dios pueda abrir su entendimiento, que pueda cambiar su vida. Porque ellos se oponen a la verdad, pero si nadie les predica. Pero si ellos siguen oponiéndose a la verdad al punto de causar daño, entonces tenemos que tomar el camino de Romanos 16, 17, que dice, les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron y que se aparten de ellos. Aquellas personas que se oponen a la verdad, Romanos 16, 17, aquellas personas que se oponen a la verdad, debemos apartarlos. Debemos apartarlos de entre nosotros. Porque si Pablo nos está diciendo que en el libro de Timoteo que preservemos el tesoro que nos ha sido encomendado, ese evangelio, que lo guardemos, ¿cómo vamos a guardarlo con alguien que está a cada rato diciéndonos lo contrario? Entorpece a los hermanos, apártalo. Suena difícil, suena duro, pero lo hacemos por protección. En ocasiones los pastores los ayudamos y los guiamos a ustedes y les decimos, hermanos, yo he visto esta actitud de esta persona y yo te pido que te cuides. Esta persona ha demostrado algunos frutos y yo te pido que te cuides porque algo no está bien. Vamos a darle tiempo, no puedes juzgarlo, no es que ahora no lo vas a saludar y lo vas a rechazar porque no, ese es un Alejandro. No, cuídate, estamos observándolo, estamos observándote.
Porque muchos pueden venir de otra congregación y pudieron haber hecho daño en otra iglesia. Y ahora vienen aquí, vienen con otra fachada. Porque no me conocen. No me conocen y ahora puedo ser otro. Allá dejé un poco de capítulos abiertos, pero aquí soy otro. Pero hermanos, por sus frutos los conocerán. Por sus frutos los conocerán. Y los pastores estamos observando la vida de ustedes. Y estamos alertando a las ovejas. Porque es nuestro deber cuidar del rebaño. Por lo pronto, quédense con que cuídense de estas personas. Cuídense, hermanos. Puede que estén entre nosotros. Ojalá que no, pero la palabra lo dice. Si ya aprendimos qué es lo que debemos hacer con estos hermanos, alejarlos. Si ellos nos llegan a hacer daño, si ellos llegan a infiltrarse en nuestro cuerpo como congregación y nos hacen daño, déjenme decirle algo, de Dios nadie se burla. Y ellos van a caer en la mano de aquel Dios que protege a sus hijos y protege a la iglesia y van a pagar conforme a lo que hicieron, conforme a sus obras. Ay de aquel que atente contra la iglesia, ay de aquel que atente contra sus hijos, porque Dios se va a encargar de él es la venganza y él le pagará. Nosotros confiamos en eso. Dios se encargará de aquellas personas que se oponen a la verdad. Ya sabemos cómo es el trato que debemos hacer con este tipo de personas. Pero ¿qué hay de los hermanos que no estuvieron con nosotros en momentos difíciles? Pastor, estuve en el hospital y nadie me fue a saludar, nadie me fue a visitar. Pastor, tuve un problema económico y nadie me ayudó. Pastor, estoy pasando por un problema en mi relación matrimonial y nadie se preocupó por mí. ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? Miren lo que les pasó a Pablo. Pablo dice, en mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Que no se les tenga en cuenta. Pablo los perdonó. Aquellos que no estuvieron con él. Imagínense todo lo que hizo Pablo para la obra. Él contribuyó, edificó la vida de muchas personas y nadie estuvo con él en ese momento. Muchas veces hablamos del sufrimiento de Cristo, de su crucifixión, del dolor que pasó, de que la ira de Dios vino sobre él, pero se nos olvida o no tenemos en cuenta de que Cristo también fue 100% humano y que él experimentó también el abandono por parte de las personas que amaba. En el Getsemaní, cuando estaban a punto de arrestarlo, sus discípulos se fueron, se dispersaron, no estuvieron con él. En la crucifixión no estuvieron con él, pocos estuvieron. Un discípulo importante que dijo que jamás iba a negarlo, lo negó 3 veces. O sea, si nos ponemos en los zapatos del Señor Jesús, ¿cuánto dolor pudo haber pasado él? Porque también fue abandonado. ¿Y qué hizo Cristo? Se entregó. Cristo se entregó para salvar a aquellos que lo abandonaron. Cristo nos perdonó. Y es lo que nosotros debemos hacer con esas personas que nos fallan. Perdonarlos y darles la oportunidad de empezar de nuevo, así como Cristo te la dio a ti. Colosenses 3:13 dice, sean comprensivos con la falta de los demás y perdonen a todo aquel que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Perdonemos, hermanos, así como Cristo te perdonó a ti. Porque yo sé que en su corazón, cuando se sienten abandonados, ustedes quieren que esas personas también cosechen lo que sembraron. Yo sé que en su corazón, porque yo estaba ahí, quieren descartarlos. Esta persona me dejó mal, cuando más lo necesitaba, no existe para mí.
de lejito. Hay que tener cuidado porque, o sea, lo necesitaba y no estuvo. Entonces prefiero tenerlo de lejito. No, hermano, perdona. Perdona y dale la oportunidad de nuevo, así como Cristo la dio por ti, porque Cristo, a pesar de que nosotros lo abandonamos, a pesar de que le fallamos, a pesar de que éramos pecadores, Cristo murió por nosotros y se entregó y murió y resucitó para salvarnos a nosotros. Aun y cuando diariamente tú lo abandonas, no lees la palabra, no oras, Él nos perdona. Siempre, siempre, hermanos, perdonemos como Cristo nos perdonó. Este camino, señores, no es fácil. Esta vida de creyente no es fácil. Necesitamos la ayuda de los hermanos, una ayuda vital que esté con nosotros. Pero, ¿y si nos abandonan todos como a Pablo? Si hoy tú te sientes abandonado, ¿qué queda de ti? Dime. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a ir de la iglesia? Porque no sientes el respaldo de tus hermanos. Ya vimos que no lo puedes hacer, debes perdonar a los hermanos. Pero ¿qué hacer cuando estás totalmente solo? Debes confiar en aquel que nunca te va a abandonar. Debes confiar en aquel que prometió estar contigo siempre hasta el fin del mundo. Aquel que te va a preservar hasta su llegada. Pablo estaba seguro de que contaba con esa ayuda vital, con ese respaldo vital, que era el Señor, que lo preservó y que lo libró del mal en muchas oportunidades. Pudo haber estado solo, pudo haber pasado por millones de cosas, pero el Señor siempre estuvo ahí preservándolo para que cumpliera con su propósito de proclamar el evangelio a los gentiles. A pesar de que estaba solo en esa audiencia, sin que nadie lo apoyara, el Señor lo preservó y lo mantuvo firme, y él pudo proclamar el evangelio a los gentiles, el cual era su propósito. Y capaz estaba el emperador Nerón allí, estaban muchos gentiles, mucha gente que se oponía a la verdad, y Pablo proclamó el evangelio en esa audiencia. Y el Señor lo libró del mal, una y otra vez lo libró del mal, para que Pablo cumpliera con su propósito, porque Dios te preserva. Dios te guarda, porque aquel que te predestinó también te llamó, aquel que te llamó también te justificó, y aquel que te justificó también te va a glorificar. Es la preserva que hace Dios en nuestra vida, hermanos. Porque nada, hermanos, ni la gente, ni las pruebas, ni nada te podrá separar del amor de Dios, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada podrá separarnos del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada te podrá separar del amor de Dios. Él nos preserva hasta el final y lo hará siempre. Un amigo mío me dijo, en una oportunidad, me dijo, abre tu mano, y te invito a que abras tu mano. Abre tu mano, ponla así. Tú, cada uno de nosotros, está aquí, en la mano de Dios, en la mano del Todopoderoso. Dime quién podrá quitarte de la mano del Todopoderoso. Dime quién va a quitarle una oveja al gran pastor. Nadie, hermanos, nadie podrá hacerlo. Él va a preservarnos hasta el final y nos va a permitir perseverar en esta carrera que tenemos por delante, hermanos. Lo va a hacer, hermanos. Y vamos a perseverar y no seremos como Demas, que abandonó. Porque la certeza y la confianza de que somos hijos de Dios realmente es que vamos a perseverar hasta el final. Y vamos a perseverar porque Dios nos preserva también. Dios nos preserva, nosotros perseveramos. Él nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Es una cadena que no se va a romper. Una cadena soberana de gracia y misericordia
de Dios con nosotros. Así que cuando te sientas abandonado por todos, Dios está contigo. Dios te va a librar. Dios te va a ayudar. Y conforme estás presentando la prueba, también te va a dar la salida. Te va a fortalecer. Porque estamos con nuestro Señor. Y tenemos ese respaldo vital que va a fortalecernos, hermanos. Dios nos preserva. Dios nos preserva. Por último, no quería pasar por alto esto, y es que Dios nos preserva y nos ayuda y nos permite perseverar hasta el final, ¿verdad? ¿Qué aprendimos anteriormente? Que para permanecer en Cristo Jesús necesitamos ¿qué? La palabra del Señor, que nos mantiene equipados. Fíjense lo interesante que pidió Pablo que le trajeran. Pablo pidió que le trajeran los pergaminos. Porque aún cuando se encontraba al final de la carrera, necesitaba la palabra para seguir equipado y seguir permaneciendo en Cristo Jesús. Tráeme los pergaminos. Necesito seguir leyendo la palabra del Señor. Necesito seguir permaneciendo en Él. Él me va a preservar, pero necesito mantenerme equipado hasta el día que Él vuelva o me lleve con Él. Hermanos, la ayuda de los hermanos es valiosa. Yo lo valoro a cada uno de ustedes. Y me arrepiento muchas veces porque no he estado en momentos puntuales de su vida, en momentos en los cuales me han necesitado, no solamente como pastor, sino como amigo. Les pido que me perdonen. Yo también los perdono cuando los necesité y no estuvieron. Que no los tomen en cuenta esos pecados. Yo les pido a ustedes ahora que se perdonen entre ustedes, hermanos. Perdónense entre ustedes y vuelvan a tener la relación que deben de tener con el cuerpo de Cristo. Pero aunque estén solos, recuerda que tienes un respaldo vital que te va a preservar. Y es el Señor. Él te va a cuidar, te va a sostener, te va a dar lo necesario. No camines solo. Juntos es mejor. Vamos a orar para darle gracias al Señor por esta palabra. Amados hermanos, amado Señor, estamos aquí reunidos contemplando tu maravillosa palabra que nos edifica tanto, Señor. Te doy gracias, infinitas gracias, porque tú nos has preservado hasta aquí. Si estamos aquí hoy es porque tú nos has preservado y nos has permitido permanecer. Aún en medio de las dificultades, de las pruebas, del dolor, aún en medio del abandono de muchos que amamos, tú nos has preservado. Y te damos las gracias por eso, Señor. Gracias que nos elegiste, nos llamaste, nos justificaste y nos glorificarás, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar juntos en este caminar, juntos como un solo cuerpo, para seguir contribuyendo al avance de tu reino. Te amamos, Señor. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.